El triángulo de hierro es el espacio que nos generan tres variables muy importantes a la hora de gestionar nuestros proyectos. Estas tres variables son el coste, el alcance y el tiempo, siempre con una cuarta variable que es la calidad. ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, pues lógicamente el coste es el dinero que nos va a costar ese proyecto, el alcance es el conjunto de funcionalidades que vamos a realizar y el tiempo pues es el periodo de tiempo en el que vamos a realizar el proyecto. Y la calidad será el conjunto de métricas que nos servirán para saber si mi producto es o no de calidad. ¿Qué nos dice el triángulo de hierro? Pues básicamente que no podemos fijar las tres variables, sino que tenemos que al menos dejar una variable y sí poder fijar dos. De tal manera que, si por ejemplo mi cliente me dice que tiene cierto dinero para realizar el proyecto, me está marcando el coste y me está diciendo el conjunto de funcionalidades que deben de entrar, yo le tendré que marcar el tiempo y le tendré que decir en cuánto tiempo le puedo entregar ese proyecto. Por el contrario, si mi cliente, por ejemplo, me fija el alcance, es decir, me dice el conjunto de funcionalidades que tienen que entrar y en cuánto tiempo tengo que realizarlo, yo le tendré que decir cuánto le va a costar. Si, por ejemplo, mi cliente lo que me marca fijo es en cuánto tiempo tengo que realizar el proyecto y cuánto dinero tenemos, yo le diré cuánta funcionalidad soy capaz de entregarle en ese tiempo y con ese coste. Tenemos que pensar que el coste muchas veces está relacionado, entre otras cosas, con la cantidad de personas que están trabajando en el proyecto. Por tanto, si yo quiero que acabar en menos tiempo, mi coste, por tanto, puede subir porque necesitaré tener más personas en el proyecto. Con lo cual, siempre que no fije estas tres variables, la calidad no se verá repercutida. ¿Qué pasa muchas veces en los proyectos? Pues que fijamos las tres variables. Nos fijan el tiempo, nos fijan el alcance y nos fijan el coste. ¿Eso a qué va a repercutir al final? Pues a la cuarta variable, que es la calidad. Con lo cual, cuando fijamos estos tres vértices del triángulo, al final quien se ve repercutida es la calidad. Y al final pasa otra cosa, que es que aunque fijemos los tres vértices, luego la realidad nos pone en su sitio y realmente seguro que alguno de los tres nos vamos a tener que saltar. Al final muchas veces lo que pasa en los proyectos es que terminamos no llegando a tiempo y tenemos que postergar el proyecto más tiempo, o al final, para intentar llegar a tiempo, muchas veces lo que tenemos que hacer es meter a más personas. Eso ya sabemos que a nivel de gestión de proyectos, meter a más personas en un proyecto que ya está empezado, muchas veces no solo no va a conseguir que no lleguemos a tiempo, sino además que tardemos muchísimo más, porque todo el coste de coordinar a las personas que entran nuevas, sincronizarlas y que se empiecen a enterar un poco de todo lo que estamos haciendo, pues conllevará incluso que el tiempo aumente muchísimo más. Al final, otras veces, lo que tenemos que conseguir para conseguir llegar a tiempo y en el coste que nos ha marcado el cliente es decirle, bueno, pues de todo lo que nos has dicho que te tenemos que entregar, tenemos que rebajarte el alcance, es decir, no nos va a dar tiempo a entregarte en este tiempo todo lo que nos has dicho. Por tanto, al final, aunque nos fijen los tres vértices, la realidad es que en los proyectos uno de los vértices al final se verá repercutido. Por eso, las metodologías ágiles lo que promueven es sobre todo la colaboración con nuestros clientes, de tal manera que entendamos que solo se pueden fijar dos de los vértices y que uno tendrá que quedarse movible. Realmente los enfoques como Scrum, donde yo voy realmente entregando iteración a iteración, tenemos que ver que el tiempo es fijo, es decir, yo tengo X semanas, que es lo que fijo el sprint, para entregar cierta cantidad de funcionalidades. En base a lo que yo haya entregado, eso tendrá un coste. Por tanto, tanto el tiempo como el coste, en este caso, son fijos y lo que iremos variando a lo largo de cada iteración será el alcance, entregando más o menos funcionalidad en cada sprint. Entonces, estos dos lados del triángulo son los que siempre estarán fijos. Nos interesa tener un equipo estable de personas, por tanto ese coste va a ser siempre el mismo y como las iteraciones son siempre fijas, es una de las características que ya hemos visto que es importante que siempre sea el mismo espacio de tiempo, será el sprint backlog lo que vaya variando en cada una de las iteraciones. Así que recordar siempre este triángulo de hierro cuando decidáis estar en vuestros proyectos gestionándolos para que la calidad nunca se vea repercutida, que al final es lo más importante.
El triángulo de hierro es el espacio que nos generan tres variables muy importantes a la hora de gestionar nuestros proyectos. Estas tres variables son el coste, el alcance y el tiempo, siempre con una cuarta variable que es la calidad. ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, pues lógicamente el coste es el dinero que nos va a costar ese proyecto, el alcance es el conjunto de funcionalidades que vamos a realizar y el tiempo pues es el periodo de tiempo en el que vamos a realizar el proyecto. Y la calidad será el conjunto de métricas que nos servirán para saber si mi producto es o no de calidad. ¿Qué nos dice el triángulo de hierro? Pues básicamente que no podemos fijar las tres variables, sino que tenemos que al menos dejar una variable y sí poder fijar dos. De tal manera que, si por ejemplo mi cliente me dice que tiene cierto dinero para realizar el proyecto, me está marcando el coste y me está diciendo el conjunto de funcionalidades que deben de entrar, yo le tendré que marcar el tiempo y le tendré que decir en cuánto tiempo le puedo entregar ese proyecto. Por el contrario, si mi cliente, por ejemplo, me fija el alcance, es decir, me dice el conjunto de funcionalidades que tienen que entrar y en cuánto tiempo tengo que realizarlo, yo le tendré que decir cuánto le va a costar. Si, por ejemplo, mi cliente lo que me marca fijo es en cuánto tiempo tengo que realizar el proyecto y cuánto dinero tenemos, yo le diré cuánta funcionalidad soy capaz de entregarle en ese tiempo y con ese coste. Tenemos que pensar que el coste muchas veces está relacionado, entre otras cosas, con la cantidad de personas que están trabajando en el proyecto. Por tanto, si yo quiero acabar en menos tiempo, mi coste, por tanto, puede subir porque necesitaré tener más personas en el proyecto. Con lo cual, siempre que no fije estas tres variables, la calidad no se verá repercutida. ¿Qué pasa muchas veces en los proyectos? Pues que fijamos las tres variables. Nos fijan el tiempo, nos fijan el alcance y nos fijan el coste. ¿Eso a qué va a repercutir al final? Pues a la cuarta variable, que es la calidad. Con lo cual, cuando fijamos estos tres vértices del triángulo, al final, quien se ve repercutida es la calidad. Y al final pasa otra cosa, que es que aunque fijemos los tres vértices, luego la realidad nos pone en su sitio y realmente seguro que alguno de los tres nos vamos a tener que saltar. Al final muchas veces lo que pasa en los proyectos es que terminamos no llegando a tiempo y tenemos que postergar el proyecto más tiempo, o al final para intentar llegar a tiempo muchas veces lo que tenemos que hacer es meter a más personas. Eso ya sabemos que a nivel de gestión de proyectos, meter a más personas en un proyecto que ya está empezado muchas veces no solo no va a conseguir que no lleguemos a tiempo, sino además que tardemos muchísimo más, porque todo el coste de coordinar a las personas que entran nuevas, sincronizarlas y que se empiecen a enterar un poco de todo lo que estamos haciendo, pues conllevará incluso que el tiempo aumente muchísimo más. Al final, otras veces, lo que tenemos que conseguir para conseguir llegar a tiempo y en el coste que nos ha marcado el cliente es decirle, bueno, pues de todo lo que nos has dicho que te tenemos que entregar, tenemos que rebajarte el alcance, es decir, no nos va a dar tiempo a entregarte en este tiempo todo lo que nos has dicho. Por tanto, al final, aunque nos fijen los tres vértices, la realidad es que en los proyectos uno de los vértices al final se verá repercutido. Por eso, las metodologías ágiles lo que promueven es sobre todo la colaboración con nuestros clientes, de tal manera que entendamos que solo se pueden fijar dos de los vértices y que uno tendrá que quedarse movible. Y realmente los enfoques como Scrum, donde yo voy realmente entregando iteración a iteración, tenemos que ver que el tiempo es fijo, es decir, yo tengo X semanas, que es lo que fijo el sprint, para entregar cierta cantidad de funcionalidades. En base a lo que yo haya entregado, eso tendrá un coste. Por tanto, tanto el tiempo como el coste, en este caso, son fijos y lo que iremos variando a lo largo de cada iteración será el alcance, entregando más o menos funcionalidad en cada sprint. Entonces, estos dos lados del triángulo son los que siempre estarán fijos. Nos interesa tener un equipo estable de personas, por tanto ese coste va a ser siempre el mismo y como las iteraciones son siempre fijas, es una de las características que ya hemos visto que es importante que siempre sea el mismo espacio de tiempo, será el sprint backlog lo que vaya variando en cada una de las iteraciones. Así que recordar siempre este triángulo de hierro cuando decidáis estar en vuestros proyectos gestionándolos para que la calidad nunca se vea repercutida, que al final es lo más importante.